Muy bien. El mensaje de esta tarde es la terminación del mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿ya? A la iglesia de Esmirna, iglesia en la cual el Señor dice que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, aludiendo a su sacrificio expiatorio en la cruz, su muerte y su resurrección. Y el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Está aludiendo acá a la riqueza espiritual. Son pobres, dice, en dinero, son pobres escasos en bienes materiales, pero son ricos en la fe. Y también anexa: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor le dice a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. Y eso lo tenemos que arrastrar a nuestro tiempo. No debemos temer lo que estamos viviendo, sino confiar en el Señor. Saber que estas son señales del fin de los tiempos, de que la venida del Señor ya está cercana. No temas en nada lo que vas a padecer, dice. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Esto es un mensaje potente. En el mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor dice, se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, es decir, el Señor Jesucristo tiene el control de su iglesia. Y le dice a esa iglesia, a la de Éfeso: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor, ¿ya? Pero dice: pero arrepiéntete, si no vendré pronto contra ti. Y el premio: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hago una pausa. Aquí Corina nos está saludando. Nos dice: buenas tardes, doy las gracias a Dios por las bendiciones que he recibido, por su gran amor que cada día nos muestra. Amén, pues. Amén, Corina, que el Señor te bendiga junto a tu familia. Y me alegro que estés acá en esta tarde conectada a través del ciberespacio. Muy bien, decíamos que en el mensaje a la iglesia de Esmirna, el Señor dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice: yo conozco tus obras. Es decir, el Señor Jesús nos conoce, ¿ya? Conozco tus obras, tu tribulación, tu paciencia. Y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Yéndonos a la iglesia de la época, dice que esta iglesia sufrió persecución por 10 días. Dice: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esta expresión 10 días ha sido interpretada de más de una manera. Aplicando el principio de día por año para computar los lapsos proféticos como un periodo de 10 años literales, el cual se ha aplicado al periodo de la implacable persecución imperial, que va del año 303 al 313. Entonces dice: seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Diocleciano y su cogobernante y sucesor Galerio dirigieron en esa década las más encarnizadas campañas de aniquilamiento que el cristianismo jamás sufriera a manos de la Roma pagana. Esto es terrible, el solo pensar lo que esta hermandad sufrió. Creían los emperadores romanos, creían, como sus predecesores Decio y Valeriano, que el cristianismo había crecido tanto en poder y popularidad dentro del imperio, que a menos que fuese rápidamente exterminado, dejaría de existir el modo tradicional de vida romano y el imperio se desintegraría. Imagínense lo terrible que esto significa. Tenía temor el imperio romano a un grupo de gente que no tenía armas. Pero ¿qué es lo que les causaba pánico, pavor? El hecho que la conducta de ellos era diferente. Y que, decían ellos, pensaban en sus mentes deformadas, que el cristianismo exterminaría o terminaría con el modo tradicional de vida romano,
¿ya? Y el imperio se desintegraría. ¿Cómo sería de potente el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo sería de grandioso y fuerte que tuvieron miedo? Y los cristianos no tenían armas, los cristianos no eran guerreros. Sin embargo, ellos le tuvieron miedo. Y como ellos eran los que tenían las armas, no encontraron nada mejor, incitados por Satanás, que asesinarlos. Por eso iniciaron una política destinada a exterminar a la iglesia. El primer decreto de Diocleciano contra los cristianos fue promulgado en el año 303 y este prohibía la práctica del cristianismo en todo el imperio. Remontémonos al pasado, remontémonos al año 303 después de Cristo. Se prohíbe la práctica del cristianismo en todo el país. ¿Cómo nos veríamos nosotros? ¿Cómo miraríamos esto? ¿Injusticia? ¿Nos rebelaríamos? ¿Nos esconderíamos? ¿Arrancaríamos? ¿Cómo lo haríamos? Queda para reflexionar cuál sería nuestra actitud si nosotros viviéramos en ese tiempo o si eso se pusiera en práctica en el tiempo actual. La persecución comenzó dentro del ejército y se extendió por todo el imperio. Las autoridades romanas concentraron su crueldad en los clérigos, pues creían que si destruían a los pastores, la grey se dispersaría. Esto siempre he tenido un principio respecto de esto, que nosotros seguimos a Cristo. Por lo tanto, si la iglesia es descabezada, nosotros nos mantenemos firmes, porque nosotros estamos siguiendo a Cristo, no estamos siguiendo al hombre. Eso es muy importante, la visión como cristianos que debemos tener. Los horrores de las persecuciones son descritos vívidamente por un historiador llamado Teodoreto, quien describe la reunión de los obispos de la iglesia en el concilio de Nicea, varios años después del fin de la persecución, en el año 325, dice que algunos asistieron sin ojos, otros sin brazos, porque les habían sido arrancados, otros con el cuerpo terriblemente mutilado en diferentes formas. Yo reflexiono en torno a esto, lo grandioso, lo extraordinario que esto significa, a pesar del dolor y del sufrimiento, mantenerse firmes en la fe. Hoy en día, a modo de reflexión, nosotros si tenemos problemas dentro de la iglesia, si alguien nos mira mal, si alguien nos dice algo, si se nos disciplina por alguna situación, simplemente nos vamos de la iglesia. Sin embargo, ellos, a pesar de haber sufrido horriblemente, igual siguieron reuniéndose. Y también muchos no sobrevivieron a este sombrío tiempo de aflicción. Muchos bajaron al descanso por los horrores de la persecución. En el año 313, unos 10 años después del comienzo de estas persecuciones que comenzaron en el 303, porque aquí dice, tendréis tribulación por 10 días, del 303 al 313. Constantino promulgó un decreto que concedía a los cristianos plena libertad para practicar su religión. Entonces nosotros diríamos, qué bueno es Constantino. ¿Ah? Algunos dirían, alabado sea Constantino. Pero, el tema es, ¿con qué interés él se volvió cristiano? ¿Cuáles fueron los intereses que lo motivaron a él a practicar la religión? Si ustedes se fijan, antes del año 303 los emperadores decían, la religión cristiana, decían ellos, es una plaga, nos va a matar nuestra forma de vida. Pero después nos encontramos con Constantino, un emperador que ustedes pueden buscar en la historia, lo que hizo, las batallas que libró. Él concede plena libertad a los cristianos para practicar su religión. Pero no olvidemos que todo tiene su costo, todo viene enganchado con algo adicional. Nada viene simple, nada viene fácil. Hay otros que piensan respecto del periodo de los 10 días, que representan un tiempo profético y lo explican así. Lo que vas a padecer, el diablo, la cárcel y la muerte, sin duda son literales. Por lo tanto, es natural esperar que los 10 días también fueran literales, lo cual no encaja con la historia, porque serían 10 días nomás, y no 10 años. En este caso, el número 10 podría considerarse como un número global, como sucede muy a menudo en las Escrituras. Un número global, algo completo. 10 días representarían como número redondo un breve periodo de persecución, como lo que sin duda sufrió la iglesia de Esmirna en los tiempos apostólicos. Es decir, Esmirna sufrió por 10 días, y como los 10 días son proféticos, fueron 10 años.
Eh, pero dice acá en el mismo texto, lo voy a releer: no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Punto. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que no tan solo el Señor le dice a la iglesia de Esmirna de aquel tiempo, sino a nosotros en la actualidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando uno piensa en los seres queridos que han bajado al descanso, en los hermanos de nuestra iglesia que han bajado al descanso, en la esperanza de la resurrección, ellos han sido fieles hasta la muerte. Y el Señor les tiene preparada, dice, la corona de la vida. La flexión del verbo, ser fiel, se traduce mejor, continúa siendo fiel, es decir, permanente. Esmirna demostró que era una iglesia fiel hasta la muerte o inclusive en la muerte. Es interesante esto porque ellos nunca claudicaron de su fe. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que llegar en lo profundo. Apocalipsis, que es considerado un libro misterioso, un libro tremendo, terrible, oscuro, nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, nos está hablando de un premio de vida eterna. Nosotros no alcanzamos a dimensionar estas palabras cuando nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No alcanzamos a dimensionar esto. Nuestra mente es corta y es limitada. La palabra corona viene del griego estéfanos, que es diadema o guirnalda de victoria, no una diadema de autoridad, porque también hay corona de autoridad. Esta corona, la que nosotros vamos a recibir, es de victoria, que viene del griego estéfanos, diadema o guirnalda de victoria, porque solamente Cristo tiene la corona que es una diadema de autoridad, ¿ya? Nosotros tenemos una corona de victoria. Esta palabra describía a las guirnaldas que se daban a los vencedores de los juegos griegos. Es un símbolo de la recompensa que se dará al vencedor en la lucha con Satanás. En las olimpiadas que hacían los griegos, se les daba una corona de laurel. Esto está ejemplificado en algunas estatuillas, en fin, en un montón de cosas. Y ese era el premio. Ellos corrían, y Pablo lo dice, ellos corrían por una corona que perece, porque la corona de laurel se la ponían en la cabeza y después se secaba, y después se botaba, y quedaba solamente el recuerdo. Pero esta corona de la cual nos habla el Señor como recompensa a los vencedores es por la eternidad. Es perpetua, es permanente, no se seca, no acaba nunca, no muere. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La frase corona de la vida probablemente se traduciría mejor con el sentido de la corona que es vida. Esta corona es la evidencia de la victoria sobre el diablo y la tribulación que él ha causado. Es tremendo esto porque nosotros tenemos una lucha. Yo le invito a que vayamos al libro de Segunda de Timoteo en el capítulo 4 y el verso 8. Acá el apóstol Pablo lo describe de una forma bien interesante. Por lo demás dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, esta corona de la vida de la cual habla Juan en el año 90, ya Pablo la había mencionado mucho tiempo antes. Entonces dice que el Señor nos dará la corona de la vida a los que seamos fieles hasta la muerte. Entonces, la pregunta de reflexión es, ¿tú quieres ser fiel hasta la muerte? ¿Añoras el poder recibir esa corona? Yo creo que en nuestra mente en estos momentos estamos pensando que sí, ¿ya? Que queremos recibir esa corona de la vida. A todos los que en esta tarde están conectados, están viendo esta transmisión, ¿no es cierto? Queremos tener esa corona por la eternidad, lucirla. ¿A cuánto no le gustaría? Además, esa corona tiene una ventaja, es de oro, no es de laurel como la que usaban los griegos. Entonces, dice en el mensaje, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, el verso 11, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Vale decir, todo aquel
que reciba esta corona de la vida no recibirá daño de la muerte segunda. Y vamos a ir haciendo de a poco, analizando la implicancia que tiene esta muerte segunda, porque acá se la muestra como la muerte segunda, pero es la muerte eterna. Es la muerte que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, por ti y por mí, la muerte eterna. Nosotros no nos imaginamos el dolor que esta tiene, porque pensamos que es como la muerte del cementerio, pero Jesús dijo que la muerte del cementerio, para identificarla, para separarla de la muerte segunda, es un sueño. Es decir, Jesús dijo es un estado transitorio, no es la muerte de la que yo hablé en el Edén, cuando el Señor le dijo al hombre, el día que tú comieres de este fruto morirás. De lo que Dios habló fue la muerte eterna. Por eso que fue necesario que viniera el sustituto, el Cordero Pascual, el que moría en lugar de. Entonces Cristo muere la muerte segunda, la muerte eterna. Cuando Jesús, ¿no es cierto?, estaba ya en víspera de sufrir esa muerte, él dijo, dice la pluma inspirada, que la copa tembló en su mano. Y Jesús dijo, Padre, ojalá pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Porque era terrible, porque era la muerte eterna. Y Jesús lo que más sentía era la separación con el Padre. Él decía, yo voy a morir por los pecadores, pero esa muerte me puede separar del Padre por la eternidad. Dice la pluma inspirada que Jesús en algún momento pensó en volver al cielo. Pero dice, miraba a la raza doliente. Si Jesús volvía al cielo no pasaba nada, quedaba todo intacto. Ya recuperaba su manto real, su corona, su cetro, pero nosotros íbamos a perecer. Porque en el Edén se dijo, el día que tú comas vas a morir. Y Jesús miró todo eso. Jesús pesó todo eso en la balanza y corrió el riesgo. Por eso muchas veces cuando nosotros celebramos la Semana Santa, no tenemos plena conciencia de lo que realmente Jesús vivió y murió en la cruz. Porque Jesús murió la muerte eterna, de la cual no hay regreso. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender como seres humanos pecadores. Entonces dice que la segunda muerte, en contraste con la primera muerte, que es transitoria, pone fin a la vida ahora, pero de la cual habrá una resurrección tanto de justos como de injustos. Veamos para aclarar esto, Hechos 24:15. ¿A qué se refiere? Hechos, el capítulo 24 y el verso 15, 24:15, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces cuando acá se está escribiendo de que habrá resurrección de justos como de injustos, de los justos para la eternidad y de los injustos para recibir el castigo, la muerte eterna. Por lo tanto, la muerte de ahora es un estado transitorio solamente, ¿ya? Para que finalmente recibir el pago. La segunda muerte será la extinción final del pecado y los pecadores, y de ella no habrá resurrección. Veamos Apocalipsis 20:14. Apocalipsis capítulo 20 y el verso 14. Y la muerte, dice, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en el 21:8, capítulo 21 de Apocalipsis, verso 8, dice, pero de los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán, dice, su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchas veces ocurre que cuando un predicador está exponiendo el mensaje, hace énfasis en la muerte segunda. ¿Para qué? No para causar miedo. Ese es el efecto natural de producir temor, sino para que la evitemos, ¿ya? Hay un texto en Isaías que dice, ¿para qué quieren ser destruidos? ¿Qué necesidad tienen de morir esta muerte? No tenemos ninguna. Y eso es lo que al mundo le cuesta entender. A nosotros nos cuesta entender porque tenemos una visión limitada. Entonces, dice el premio de la primera iglesia, que era Éfeso,
dice, te daré a comer del árbol de la vida. Y el premio a esta segunda iglesia dice que es Esmirna, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Yo no quiero sufrir daño de la muerte eterna, no quiero tener participación en ella. Esa maldición que fue pronunciada en el Edén, yo no la quiero para mi vida. Y yo creo que nadie la quiere. Entonces el Señor dice, ¿para qué quieren ser destruidos? Vuélvanse de su mal camino, cambien su actitud de vida. Y hoy en día estamos viviendo una situación muy especial en este mundo, con el coronavirus, pandemia, y se han ido sumando muchas otras cosas. Basta decir como botón de muestra el día de hoy, un día caluroso, muy raro para la época. ¿Ya? Yo de broma digo, hizo mucho calor, va a temblar, va a haber un terremoto. Pero esto es producto del calentamiento global. Entonces alguien dijo, si no morimos por el coronavirus, lo hará el calentamiento global. ¿Por qué? Porque va a trastornar el clima y eso va a traer caos. Entonces uno dice, pucha, no le pongamos tanto miedo, pero es la realidad. Entonces dice, al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Eso es lo importante, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahora pasamos a la iglesia de Pérgamo. Ya llevamos, ¿no es cierto?, 3 iglesias. Llevamos Éfeso, Esmirna y Pérgamo. La vamos a anotar acá para no olvidarnos. Éfeso, que fue la primera iglesia. Éfeso, Esmirna y la iglesia de Pérgamo. ¿Ya? Son las tres iglesias que hasta el momento hemos ido desarrollando. Voy a leer el texto completo antes de empezar a analizarlo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, advierte, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Acá en esta iglesia pareciera como que el premio baja de categoría, una piedrecita. ¿Ya? Si alguien te da una piedra, ¿qué puede simbolizar? Dice que Pérgamo fue la capital de la provincia romana de Asia durante 2 siglos, después de que Atalo III, su último rey, la legó junto con el reino de Pérgamo a Roma en el año 133 a.C. La ciudad de Pérgamo había sido desde el principio del siglo III a.C. uno de los centros principales de la vida cultural e intelectual del mundo helenístico. Aunque en el tiempo de Juan, Éfeso comenzaba a superarla como ciudad principal de Asia, Pérgamo continuó reteniendo en buena medida su importancia anterior. El significado del nombre Pérgamo es incierto, pero parece provenir de ciudadela o acrópolis. Lo vamos a poner acá como recuerdo, lo vamos a poner acrópolis. ¿Ya? Pérgamo puede significar entonces acrópolis. ¿Ya? O ciudadela. Como queramos ahí le podemos poner. Aquí nos saluda nuestra hermana Beatriz González Sánchez. Buenas noches, hermano. Feliz semana para todos. Amén, mi querida hermana. Ella muy fiel. Ayer ya la saludamos, así que estamos contentos de tenerla acá nuevamente. También está Xiomara, está Janidei, Dayana Alejandra. Así que bendiciones para todos. Muy bien, después de esta pausa, continuamos con el significado del nombre de Pérgamo. El estado característico de la iglesia durante el periodo de Pérgamo fue de ensalzamiento. Después de ser considerada como una secta proscrita y perseguida, surgió a la popularidad
y al poder. A ver, me voy a devolver un poquito. Ya. Recordemos que la iglesia de Esmirna fue perseguida. Hubo una tribulación por 10 días, equivalente a 10 años, en la cual murieron muchos. Fue una encarnizada persecución. Pero acá nos encontramos con una iglesia que es Pérgamo, que comienza a variar. Recuerden ustedes que Constantino, el año, no me acuerdo si 313 o 321, cambia las leyes y reconoce a los proscritos cristianos como una iglesia legal. Entonces dice que después de ser considerada como una secta, proscrita y perseguida, surgió a la popularidad y al poder. Y eso es malo, malísimo. La iglesia no puede tener poder. El único poder que puede la iglesia que puede tener, el único poder, es el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Como David dice, no con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Jehová. Así enfrentó al gigante, con el poder de Dios, con el Espíritu de Jehová. Entonces la iglesia no puede tener poder mundano, porque se pervierte completamente. El significado del nombre... perdón, me devolví. Dice acá, y el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Tiene una espada aguda. Siempre se lo menciona a Jesús con una espada, ¿ya? Una espada refulgente. Dice acá, en el capítulo 1, verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y acá lo vuelve a mencionar, el que tiene, dice, recuerda, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice en otra parte, el que estuvo muerto y vivió, el primero y el postrero. Es decir, Jesús se va identificando de distintas maneras. Eso hace grande su nombre. Va colocándolo en una perspectiva grande en nuestras vidas. El estado característico de la iglesia durante el periodo de Pérgamo fue de ensalzamiento, ¿ya? Después de ser considerada una secta proscrita. Dice, en relación a la espada aguda, dice, esta descripción como las que introducen los mensajes para la iglesia de Éfeso y de Esmirna, proviene de la que se da el Cristo glorificado en el capítulo 1:16, que ya lo comenté, ¿no es cierto? La espada aguda de 2 filos. Pero dice acá, y acá se complica con el mensaje a la iglesia. Yo conozco tus obras, dice, lo mismo que dijo en iglesias anteriores, yo conozco tus obras, pero dice, ¿y dónde moras? Yo conozco tus obras y donde tú vives, donde está el trono de Satanás. Qué terrible que la iglesia tenga relación con el trono de Satanás. Jesús le dijo a Pedro, vete, aléjate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, pero no porque Pedro fuera Satanás, sino porque Pedro estaba siendo en ese momento influenciado con lo que le dijo a Jesús. Le dijo, ojalá ningún mal te acontezca, ¿ya? Entonces Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, le dice a Pedro, porque le está diciendo que eso que está diciendo Pedro no le nace a él, sino que está siendo influenciado por el enemigo, quien quería impedir que Jesús diera su vida en la cruz por nosotros. El enemigo quería asesinarlo, quería matar a Jesús, pero no que Jesús pusiera voluntariamente su vida en sacrificio por nosotros. Pérgamo se distinguió en el año 29 a.C. por ser la sede del primer culto rendido en vida a un emperador, ¿ya? En esta ciudad se le rindió culto a un emperador como un dios. Se edificó un templo y fue dedicado a la adoración conjunta de la diosa romana, personificación del espíritu del imperio, y al emperador Augusto César. En los días en que Juan escribió estas palabras, los cristianos sufrían intensas persecuciones por negarse a adorar al emperador Domiciano, quien insistía en ser adorado como Señor y Dios. Debe ser terrible tener que ser forzado a adorar a alguien que es nada más que un ser humano, igual que yo. Debe ser terrible ser obligado y tener que morir por negarme a hacer eso. Le pasó a Daniel. Recuerden ustedes a Daniel que el rey Darío
en un acto de autosuficiencia, de adulación, le dijeron, mira rey, queremos que firmes un decreto en el cual durante 30 días nadie dirija ninguna plegaria sino a ti. Al rey le gustó, bonito, simpático, pero se olvidó que Daniel adoraba a Dios. Y cuando se da cuenta, ya no había nada que hacer. Dice que el rey estuvo durante el día entero tratando de librar a Daniel, pero los otros le decían, mira rey, tu palabra es ley. Entonces el rey quedó ahí casado en sus propias palabras. Entonces Daniel fue echado al foso de los leones. El Señor lo protegió y el rey fue al otro día a buscarlo y lo encontró sano. Entonces acá nos vemos también en una situación parecida, en la cual se obligaba a los cristianos a adorar al emperador, rendir pleitesía a un ser humano. Dice que Pérgamo tenía muchos templos paganos. Su designación como el lugar donde está el trono de Satanás resultaba muy apropiada. Uno para poder entender esto, porque al leerlo así uno dice, pero ¿cómo puede ser así? Pero cuando uno va a la historia de cómo surgió Roma, cómo surgió Grecia, a qué deidades se adoraban, ahí uno puede empezar a tomar conciencia de por qué se dice que su designación como el lugar donde está el trono de Satanás. Porque ahí se adoraba al enemigo. Todo lo que se hacía era paganismo, influenciado por él. ¿Para qué? Para que las mentes no pudieran buscar a Dios. Entonces esto era terrible tener que encontrarlo en este periodo de la historia. Dice que el periodo de la historia de la iglesia correspondiente a Pérgamo puede considerarse que comienza alrededor del tiempo en que el emperador Constantino favoreció la causa de la iglesia en el año 313 o en el de su aparente conversión 323. Por eso se manejan esas tres fechas, 313 o 323. Y termina en el 538. Entonces vamos a poner acá que esta iglesia parte en el 313, parte en el año 313 para terminar, dice, en el año 538. Este es el periodo que abarca esta iglesia. Recordemos que no son periodos tan exactos, son aproximados. Dice que durante este periodo fue cuando el papado consolidó su posición como cabeza religiosa y política de la Europa occidental y Satanás estableció su trono dentro de la iglesia romana. Esto es terrible porque la iglesia persiguió y mató. ¿Y quién hizo eso? Los emperadores romanos. Durante 10 días persiguieron y mataron. Entonces la iglesia, esa iglesia que fue perseguida y que ahora en el año 303 Constantino firma un decreto en el cual la reconoce como la iglesia oficial, ahora esta cobra poder y comienza a perseguir a los que se le oponen. ¡Qué terrible! Y esa persecución es satánica, esa la hace el diablo. ¿Se fijan? Piensen ustedes un minuto, volvámonos en la historia al principio, Adán y Eva, Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Dice porque sus obras eran justas, más la de Caín, eran impías. Entonces dice que a Caín le molestó que Dios haya aprobado la ofrenda de Abel y no la suya. ¿Comprenden? Y fue y mató a su hermano. Entonces acá nos encontramos con una iglesia que comienza a crecer, comienza a ser una iglesia pequeñita, comienza a engrandecerse, el imperio la empieza a perseguir, después comienza a hacer alianzas con el imperio y ella comienza a perseguir. El papado era y es una combinación maestra de paganismo con cristianismo. Este periodo bien puede llamarse la era de la popularidad. ¿Por qué se le dice es una mezcla de una combinación de paganismo con cristianismo? Porque se heredaron cosas del imperio romano, cosas que son interesantes notarlo, el purpurado, en fin, muchos nombres, muchas actitudes fueron heredadas de allá. Y también el acto de perseguir también fue heredado de la Roma pagana. Por eso se habla de la Roma pagana y la Roma papal. Leo nuevamente para recordar el mensaje de Esmirna y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás,
Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Entonces, mi testigo, griego martus, testigo, un mártir. ¿Ya? Un testigo es un mártir, es aquel cuya muerte testifica de su fe. Y esto me recuerda a la muerte de Esteban. La muerte de Esteban testificó de su fe en Cristo. Y él dijo, veo los cielos abiertos y a la diestra de Dios veo al Hijo. Entonces, él testificó con su vida de su fe. Ahora, dice acá, mezcla y menciona, dice, retienen, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas. La analogía con Balaam sugiere que en Pérgamo había personas cuyo propósito era dividir y arruinar a la iglesia, fomentando prácticas que eran prohibidas para los cristianos. Esto es muy común, dividir y arruinar la iglesia, porque esto lo hace el enemigo. El enemigo usa a las personas, así como estaba usando a Pedro para influenciar a Jesús para que no muriera en la cruz, ¿ya? También el enemigo utiliza personas para arruinar la iglesia, para crear problemas. Acá dice que enseñan a poner tropiezo. La palabra tropiezo viene del griego escándalon, el dispositivo que hace saltar una trampa. Por lo tanto, poner tropiezo delante de una persona es hacerla caer. Cualquiera, dice Jesús, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dice, mejor le fuera que se colgara, dice, en el cuello una piedra de molino y se echara en el mar. Terrible. Entonces dice que enseña a comer cosas sacrificadas. El comer estas cosas y la fornicación fueron prácticas prohibidas expresamente por el Concilio de Jerusalén. Vayamos al libro de Hechos, el capítulo 15. Hechos, capítulo 15 y el verso 29. Dice acá, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. ¿Ah? Y dice ahí, pasadlo bien. Dice acá, el apóstol recomienda abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado. ¿Por qué? ¿Por qué abstenerse de estas cosas? Porque son prácticas paganas, porque son prácticas idolátricas. Entonces, el pueblo de Dios no puede participar de esas cosas. Por eso que muchas veces se hace la observación de que el clásico, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo ir allá? ¿Qué tiene de malo ir acá? No voy a hacer un análisis en este minuto de qué cosas podrían ser malas para un cristiano. Cada uno sabe, porque el Espíritu Santo trabaja en el corazón de cada uno. Por lo tanto, cada uno sabe qué es lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ahí comienza a aclararme inmediatamente, ¿ya? Lo que es amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por lo tanto, yo tengo que darme cuenta qué es lo que es bueno y lo que es malo, qué es lo que edifica mi vida. Ese es el punto, qué es lo que edifica mi vida espiritualmente. Dice que Balaam influyó en Israel para que fornicara con las hijas de Moab, sacrificara a los dioses moabitas y comiera quizá de la carne sacrificada a esos dioses. A ver, voy a ir a Números para hacer una breve alusión, digamos, más que nada ratificar lo que dice acá de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Números, el capítulo 25. Números, capítulo 25, versos 1 y 2. Dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces dice que el pueblo de Israel fue incitado a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Balaam influyó en Israel para que fornicara con las hijas de Moab, puso tropiezo. Balaam sabía que esos eran los pecados que acarrearían ruina sobre Israel, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día
existe la problemática de la convivencia, y que la gente dice qué tiene de malo, que por qué no se puede convivir y así no hay problema con casarse, ¿ya? Pero eso son prácticas del mundo. Se fijan, son prácticas del mundo. Y muchas veces uno dice, ah, pero qué linda es la familia. Sí, pero nosotros tenemos principios que gobiernan nuestras vidas, ¿ya? Porque muchas personas, por el hecho de no estar casados, piensan que se pueden separar en cualquier minuto y hacer su vida con otra persona. Entonces acá Balaán influyó en Israel para que fornicara con las hijas de Moab. Esto fue terrible. Dice que hubo una mortandad tremenda en Israel por estos pecados. Y fue tal, dice, la depravación, fue tal la perversión, que mientras se estaba, digamos, llamándole severamente la atención en público al pueblo de Israel, dice que pasa un tipo corriendo con una mujer moabita a fornicar con ella en la carpa, ¿ya? Y hubo una gran mortandad. Entonces la mortandad paró cuando alguien fue, tomó una lanza y atravesó a esas dos personas y las mató. Uno dice, qué terrible. Pero es que el pueblo santo no puede contaminarse. Y eso es lo que a lo mejor nos cuesta entender. Estos dos pecados condujeron a una mezcla de paganismo con la verdadera religión. Es decir, siempre la fornicación se la lleva al contexto espiritual. Fornicar, ¿ya? Fornicar espiritualmente. Esta descripción aplicada a la historia cristiana corresponde con la situación de la iglesia en el periodo que siguió a la legalización del cristianismo hecha por Constantino el año 313 y su conversión nominal 10 años más tarde. Es decir, el año 313, el 313 Constantino legalizó a la iglesia. Legalizó a la iglesia, ¿ya? Y el año 323, el 323, se bautizó o se convirtió al cristianismo, como queramos decirlo, ¿ya? Se convirtió al cristianismo. Entonces todo eso era bonito porque la iglesia no era perseguida, era bueno porque había paz, había tranquilidad, pero el costo fue muy grande. Este emperador practicó la política de combinar el paganismo y el cristianismo en todo lo posible. Combinó paganismo con cristianismo en un intento deliberado por unir los diversos elementos del imperio para fortalecerlo. Por lo tanto, la conversión de Constantino fue un tema meramente político, ¿ya? Pero él combinó cristianismo con paganismo, con política. Combinó eso y fortaleció el imperio. Porque no olvidemos que los otros emperadores que persiguieron a la iglesia 10 o 15 años antes, ellos se dieron cuenta que la iglesia era muy poderosa, crecía e influenciaba espiritualmente y moralmente. Entonces el diablo dijo, no me está resultando, porque mientras más los persigo, más mueren, más se salvan y la iglesia se mantiene pura, intachable. Entonces dijo, no, plantamos el estandarte dentro de la iglesia. ¿Y qué mejor? Legalizar el tema del cristianismo, porque el cristianismo era proscrito, era ilegal. A mí me cuesta pensar lo que significaría para nosotros que como iglesia, como pueblo de Dios, fuéramos declarados ilegales. Me cuesta ponerme en ese ámbito porque todavía no llegamos a eso. Hoy en día tenemos los templos cerrados, pero tenemos libertad de culto igual, podemos transmitir sin ningún problema, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes y pónganse en los pies de estos hermanos de la iglesia de Pérgamo, que de repente un emperador para la persecución y dice, ustedes ya son legales. Y después él se convierte al cristianismo, pero comienza a controlar. Y ahí comienza la fornicación, la mezcla. Eso es lo que acá se habla como de fornicación. La posición favorable y aún dominante que se le otorgó a la iglesia la hizo caer víctima de las tentaciones que siempre acompañan a la prosperidad y la popularidad. Vale decir, es el riesgo, es el costo. ¿Qué preferiríamos? ¿Ser pobres pero fieles
o ser ricos y ser infieles? ¿Qué preferiríamos? ¿Vivir una fe pura o una fe contaminada? En los días de Constantino y sus sucesores, casi todos continuaron su política favorable a la Iglesia, la cual rápidamente llegó a ser una institución político-eclesiástica y perdió gran parte de su anterior espiritualidad. Era obvio que la Iglesia lo iba a perder, porque la Iglesia se mundanalizó, se mezcló con el Estado. Ahí está la palabra fornicar, se mezcló, tuvo relaciones impuras, no mantuvo su fidelidad a Dios. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, le dice, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde muera Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y el verso 16 dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, el Señor que dirige esa iglesia se va a volver en contra de ella si ésta no se arrepiente. Esta penetrante amonestación refleja el grave peligro espiritual en que estaba la iglesia de Pérgamo. Cuando el pueblo de Israel se pervirtió, apostató con las naciones vecinas, venía el caos, venía la ruina, venía la destrucción. Y ellos pasaron más de una vez por procesos así, a manos de los babilonios, a manos de las naciones paganas, del cananeo, de los filisteos. Eran juicios que Dios utilizaba a esas naciones paganas para reprender a la nación de Israel. Entonces acá el Señor nos dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Yo me pregunto en esta situación en la que habla a esta iglesia, ¿cómo estamos nosotros en relación al mundo? ¿Estamos cómodos? ¿O estamos mirando por fe y estamos aislándonos del pecado de este mundo? Porque Jesús dijo, Padre, no ruego que los quites del mundo, ¿ya? Porque están en este mundo, pero no son de este mundo, sino dice que los guardes del mal. La principal preocupación de Jesús era que el Padre guardara a los discípulos, dice, a los que tú me has dado, dice, ¿ya? Quiero que los guardes del mal. La espada de mi boca, en la cual habla acá, simboliza el castigo que resultaría si la iglesia no se arrepentía. Después dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Algunos creen que esto es alguna alusión al maná que Aarón colocó en una vasija y guardó en el arca. Una antigua enseñanza judía declara que cuando venga el Mesías, el tesoro del maná descenderá nuevamente de lo alto y comerán de él en aquellos años. Muchas veces se tiene la tendencia a generar esto como literal, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que queremos? Que nos caiga el maná del cielo. Hoy en día, ¿qué es lo que está la gente buscando? Que las autoridades le den de comer. El Señor mantuvo un pueblo durante 40 años en el desierto. Yo les digo, con los recursos de nuestro país, no duraríamos 40 años de que nos tuvieran que estar dando comida. Sin embargo, Dios envió durante 40 años el maná. Los condujo por el desierto y nunca les faltó el agua. Ya estamos en sequía. El otro día llovieron 5 gotas de agua, lo cual nos sirve para las necesidades que tenemos. Entonces uno ahí comienza a darse cuenta de cómo Dios nos muestra el camino de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿a qué se refiere, no es cierto, con esta enseñanza del maná? Veamos San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Dice acá, San Juan, el capítulo 6 y el verso 32. 32 y 33.
Y Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, Señor, danos de ese pan. Entonces, ¿a qué se refiere el maná? Al pan del cielo que es Cristo. A ese se refiere, ¿no es cierto?, con el maná. Dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Se han sugerido varias costumbres antiguos como base para esta alusión al obsequio de una piedra blanca, pero ninguno de ellos completamente satisfactorio. Una de las costumbres comunes que era que los miembros de un jurado usaban una piedra blanca y otra negra para absolver o condenar. Todo lo que pueda decirse con razonable certeza es que Juan sin duda se refiere a alguna ceremonia que implicaba el conferir un presente o rendir un honor especial. Dice que esta piedrecita blanca tiene escrito un nombre nuevo. Y en la Biblia el nombre de una persona a menudo representa su carácter y un nombre nuevo indicaría un nuevo carácter. El nombre nuevo no sigue el modelo del antiguo, sino que lo reemplaza, es diferente. Se le promete al cristiano un nombre nuevo, es decir, un carácter nuevo y diferente, modelado según el de Dios. A ver, voy a leer aquí Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces este nombre nuevo refleja el carácter. El carácter es lo único que vamos a llevar al cielo, no nos vamos a llevar nada más. Por lo tanto, el carácter pasa a ser un elemento preciado en la vida del cristiano. Y dice acá, le daré un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. El renacimiento espiritual y la transformación del carácter solo pueden ser entendidos por la persona que lo ha experimentado. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo? Todo esfuerzo por explicar dicha experiencia a alguien que no ha renacido nunca puede presentar un cuadro verdadero de ella. O sea, mi experiencia y tu experiencia son únicas. No pueden ser, diríamos, copiadas. ¿Ya? El Señor le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Esta es una experiencia única y personal. Cada uno, cuando bajó a las aguas del bautismo, nació una nueva vida. Y en ese proceso del nuevo nacimiento viene lo que se llama el proceso de la santificación, el crecimiento en la gracia, el desarrollo de un carácter nuevo. Y ahí está, ¿no es cierto?, ese nombre nuevo. ¿Ya? El Espíritu Santo hace un trabajo en la vida del creyente, en la vida de cada uno. Del momento que nosotros nos juntamos para estudiar la palabra de Dios, es porque queremos vivir una vida diferente. Es porque no queremos la vida que este mundo nos ofrece. Este mundo nos ofrece llanto, muerte, dolor, sufrimiento, penurias. Eso es lo que el mundo ofrece, ¿no es cierto? Eso es lo que Satanás ha hecho de este mundo. Pero Dios nos ofrece un mundo diferente, una corona de vida. ¿Ya? Entonces dice acá que al que venciere le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Que el Señor nos ayude para reflexionar en esto, en el mensaje a esta iglesia, esta bonita iglesia de Pérgamo, que se asoció con el mundo y que cayó en pecado por haberse asociado con el mundo. Nosotros no nos podemos asociar con el mundo. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son de este mundo. Jesús siempre aclaró, dijo, mi gobierno no es de este mundo. Jesús, nada de lo que él hizo se relacionó con el mundo, con las autoridades. Él dijo, mi gobierno no es de este mundo. Por lo tanto, al haberse la iglesia asociado con este mundo, pervirtió las palabras de Cristo. Mi gobierno no es de este mundo. El cristiano representa a Cristo. Por lo tanto, si Cristo dijo, yo no tengo alianzas con el mundo, el cristiano no puede aliarse con el mundo. Pero también Jesús dejó en claro, dijo, al César lo que es del César. Vale decir, nosotros no vamos a ir a pelear, a tirar piedras, no vamos a ir a protestar. No, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Porque a nosotros Dios nos provee de pan, de alimento y de abrigo. Nos provee de todo lo que necesitamos, ¿ya? Y nos provee de salvación. Llegamos aquí al final de esta iglesia de Pérgamo, que el Señor nos ayude para que podamos asociar en nuestra mente en cómo afecta esto a nuestras vidas, en cómo me relaciono yo en cuanto a cómo me llega el mensaje a esta iglesia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe y nos dé su bendición durante toda esta semana. A todos los que se han conectado, compartamos esta transmisión para que también este mensaje de vida pueda llegar a otras personas. Vamos a orar para culminar, para que el Señor derrame su Santo Espíritu en cada corazón. Señor, en esta hora estamos contentos y agradecidos porque hemos podido celebrar un encuentro más con Apocalipsis, un encuentro diferente cada domingo, en el cual estamos dentro de cada hogar llevando esta bendición que es su sagrada palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, bendiga cada hogar que ha recibido este mensaje. Que cada uno pueda compartir con sus conocidos, con sus amistades, esta sagrada palabra, para que de esa manera el mensaje de vida pueda llegar a muchas personas, para que la salvación pueda llegar a muchos hogares. Que el Espíritu Santo haga uso de este mensaje en cada corazón, Señor, para que podamos convertirnos cada día, crecer en la gracia, cambiar el carácter para poder recibir ese premio que es la corona de vida y esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, con un carácter nuevo. Que es en cada uno de nosotros, denos su bendición, su paz y su perdón. Lo agradecemos todos sin que merezcamos nada, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos encontraremos el próximo domingo a las 18 horas en Apocalipsis y este miércoles a las 19 horas la reunión de oración.